Buenas tardes. Vamos a resolver algunas preguntas en relación a patología endocrina. Vamos a comenzar con lo que es diabetes. En realidad, los conceptos en diabetes van a ver ustedes que no han cambiado en los últimos 10 años. Algunos criterios y la fisiopatología y el tratamiento es lo que ha cambiado. Entonces, el avance actual de la diabetes básicamente está en relación a tratamiento y a conceptos fisiopatológicos. Pero en lo que es diagnósticos, en realidad sigue siendo lo mismo. Muy bien, vamos entonces a preguntar ¿cuál es el rango normal en miligramos por decilitro en lo que es el test de tolerancia a la glucosa después de haber finalizado 2 horas la prueba? El rango normal es de 80 a 120. Recuerden qué cosa es el test de tolerancia a la glucosa. Acá ha habido un lapsus, ¿no? El correcto es de 80 a 120. Acá ha habido un error en relación a estos valores, ¿no? Lo normal es de 80 a 120. Recuerden que el test de tolerancia, para, digamos, tomar en consideración a quienes se le hace esta prueba, el test de tolerancia nosotros hacemos en aquellas personas a las cuales o en las cuales sospechamos que tiene diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2 o también la diabetes gestacional. Pero también existen otros tipos de diabetes, como la diabetes, por ejemplo, por tumores. Un acromegálico puede ser diabético. Por consiguiente, un paciente con acromegalia en el que sospechamos diabetes, también le hacemos un test de tolerancia a la glucosa. ¿En qué consiste el test de tolerancia? Primero, a la persona le tiene que decir que no haga dieta, porque la persona a la que ustedes le piden y la que sospechan que tiene diabetes, lo primero que va a hacer, ¿qué es? Cambiar su hábito de alimentación, ¿sí o no? Se va a cuidar, le van a decir, oiga, usted puede tener diabetes, le voy a hacer esta prueba. ¿Qué hace? Se cuida, empieza a hacer ejercicios. Entonces, lo primero que tienen que decirle es que esta persona no debe cambiar su hábito de alimentación y tampoco tiene que hacer ejercicios. Tiene que estar 10 horas como mínimo digamos, de ayuno. Y posteriormente explicarle que se va a quedar, pues, por lo menos un par de horas o 3 horas en el laboratorio. Entonces, la glucosa anhidra que se le administra a este paciente se le tiene que dar en una limonada, en un jugo. ¿Alguno de ustedes ha visto cómo se hace un test de tolerancia o no? Bueno, la glucosa anhidra viene ya preparada, es un polvito blanco que es glucosa. Este polvito se puede disolver en agua o jugo de naranja. Se le toma una muestra en ayunas a la persona a la que se le hace la prueba y después de 2 horas se hace la interpretación. Tengan en cuenta una cosa, anteriormente, y este es el concepto que está cambiando, que a veces en los libros todavía no se ha colocado, pero puede ser que en alguna pregunta posterior a ustedes les indiquen esto. Antes, ¿qué se hacía? Se pedía examen de sangre en ayunas, se le daba la glucosa anhidra y esperábamos media hora, una hora y media, 2 horas, ¿verdad? Esto está cambiando, que no les sorprenda. Actualmente solo se considera tomarle en ayunas y 2 horas después de haber ingerido la glucosa anhidra. Por eso es que la interpretación se hace a las 2 horas de haber finalizado la prueba, porque hay mucha variación. No es igual hacer el test de tolerancia en una persona de 70 años que no absorbe la glucosa como un joven de 40 años. Entonces, todos estos parámetros ya están siendo un poquito observados y puede ser que en futuros, digamos, consensos, porque actualmente es el consenso por lo menos que nosotros en el hospital trabajamos, pedimos test de tolerancia y ya saben, en el laboratorio, basal y a las 2 horas. Salvo que ustedes quieran hacer un trabajo de investigación, ahí sí se pide media hora, 1 hora, 2 horas,
o cuando yo voy a dosar la glucosa en un paciente con acromegalia. Por si acaso, entonces, ¿cuál es el valor normal? Normal, como ven acá, es de 80 a 120. Se considera intolerancia a la glucosa cuando la glucosa después de las 2 horas, van a ver acá, se encuentra, ¿no es cierto?, en valores que están de 140 a 180. En algunos casos se considera hasta 200, ¿ya? De 140 hasta 199 ya es intolerancia a la glucosa. Y no intolerancia, mejor dicho, normal, es cuando es menos de 140. Acá está 140, pero debe ser menos de 140, 139, si ustedes quieren 89, 90, se considera entonces intolerancia. Hipoglicemia se considera por debajo de 80, ¿ya? Pero es una hipoglicemia relativa, no es que el paciente tenga hipoglicemia. Esta hipoglicemia probablemente se da porque la persona tiene bastante insulina. Las personas que hacen resistencia a la insulina, ustedes habrán visto, a veces les hacemos la prueba y les pedimos glucosa e insulina en ayunas y glucosa e insulina postprandial. Básicamente es para medir entonces el valor de la insulina. Cuando tiene mucha insulina, este exceso de insulina va a causar esta hipoglicemia relativa. Y eso se ve en los pacientes que tienen resistencia a la insulina. Entonces, después de hacer esta prueba, como ven acá, entre 140 y 199, intolerancia a la glucosa. O menos de 140, pero menos, o mejor dicho, hasta 80 se considera normal. Por debajo de 80 ya se considera una hipoglicemia relativa. Y diabetes cuando es 200 o más. ¿De acuerdo? Entonces, el diagnóstico de diabetes mediante la prueba de la tolerancia a la glucosa se establece 2 horas después cuando el valor de la glucosa es 200 o más. 201, 202, 300, 400, ya es diabetes. 2 horas después, cuando la glucosa está en 140 hasta 199, intolerancia a la glucosa o prediabetes. Y cuando está menos de 140, normal. El que sale intolerancia a la glucosa, si bien es cierto, no es diabético, pero no tienen que decir al paciente, usted está normal y váyase. No. Ese paciente es candidato a hacer diabetes en 5 años, ya tiene una alteración a la glucosa, entonces ese paciente tiene que recibir tratamiento dietético y ejercicio. Veamos esta pregunta. Un paciente de 45 años que presenta glucosas en ayunas no son normales. ¿Cuál es la glucosa normal? Actualmente menos de 100, ya no se considera 110, por si acaso. Los laboratorios siguen informando, ¿no? Valor normal de glucosa, 110, 115. Eso ya no es normal. Este paciente, por estas 2 glucosas que ven ustedes, este de acá no es normal. Esto de aquí, 135, parecería, ¿no es cierto?, que ya tiene diabetes. ¿Cuándo hacemos el diagnóstico de diabetes? Cuando hay una glucosa en ayunas basal. ¿Cuál es el valor? El punto de corte. 126, recuerden, 126. Él no tiene 126, tiene 135. Sospechosamente puede ser diabético. Ojo, no tiene síntomas aparentemente. Pero el otro examen me dice que es 118. Hay dudas, pero ambas no son normales. Entonces, ¿cuál sería la conducta a seguir? Le iniciamos tratamiento con insulina, repetimos el examen en un mes, iniciamos hipoglicemiantes, solicitamos una hemoglobina glicosilada o solicitamos una tolerancia a la glucosa. Tolerancia a la glucosa, de acuerdo. ¿Por qué? Porque este paciente es sospechoso de diabetes y tiene 2 exámenes que no nos están confirmando. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para diabetes según la
el suplemento del Diabetes Care, que viene a ser el vocero de la Asociación de Diabetes Americana, el ADA. En realidad, actualmente, tanto la Federación Internacional de Diabetes, junto con la Asociación Europea de Diabetes y la Asociación Latinoamericana de Diabetes y la Sociedad Peruana de Endocrinología, consignan estos criterios diagnósticos, salvo el primero que ven acá. 6.5. ¿Por qué no estamos validando la hemoglobina glicosilada en el Perú? ¿Cuáles son los laboratorios de referencia en el Perú? Digamos, a ti te dicen, haz un examen de laboratorio a un familiar tuyo, ¿a dónde le envían? ¿Ah? Roe, Lusten, ¿no? Suizalá. A ver, verifiquen ustedes los valores de hemoglobina glicosilada que tiene. No dice menos de 6.5, 7.5 en ROE, de 4.5 a 7.5 normal. Los otros laboratorios tampoco dicen que es normal mayor de 6.5, o sea, en el Perú no está estandarizado, no utilizamos estos métodos, ni esta estandarización, ni esta certificación que lo da en Estados Unidos. Por eso es que en el Perú no estamos considerando criterio diagnóstico, no está estandarizado. Si me voy a otro país donde está estandarizado esta prueba y todos los laboratorios pasan una prueba, tienen su certificado y todos dicen que es normal menos de 6.5, entonces sí es valor. Si no, no tiene valor, ¿de acuerdo? Salvo que sea para una persona. Una cosa es, por eso, un criterio diagnóstico nacional y otra es el criterio, digamos, de una persona. Entonces nos vamos a quedar por eso con estos resultados de acá. El número 2, lo que habíamos dicho, se considera diabetes cuando es mayor o igual a 126 miligramos, que es igual a 7 milimoles. ¿Cómo se hace la conversión? Simplemente multipliquen por 18. Los milimoles se multiplica por 18 y salen miligramos, ¿de acuerdo? Ahora, ojo, el ayuno es la no ingesta de alimentos por lo menos 8 horas. O sea, 8 horas antes de hacerle la prueba no deben haber comido alimentos. Segundo, la glucosa a las 2 horas. Ya habíamos revisado en la pregunta anterior. 2 horas después el test de tolerancia, mayor o igual a 200, diabetes. Glucosa al azar. ¿Qué quiere decir al azar? En cualquier momento del día. No importa si tú has comido, pero la glucosa, si es mayor o igual a 200, es otro criterio de diabetes. Entonces, ¿esta persona es diabética o no? Hay duda, ¿no es cierto? Porque solamente cumple un criterio, no tiene síntomas. Como tiene la glucosa menor de 126, 118, pues hay que tomar el test de tolerancia y según el resultado catalogar al paciente. Estos son algunos tips que ustedes tienen que recordar. Ya habíamos mencionado, acá no vamos a considerar con mucho valor lo que es la hemoglobina glicosilada, pero supongamos que este paciente viene pues de Estados Unidos con su hemoglobina glicosilada aprobada y realizada en Estados Unidos o en otro país donde sí está aprobado y tiene una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5, una glucosa mayor de o igual a 126 o un test de tolerancia mayor a 200. Estos son los 3 criterios que se manejan, pero nosotros vamos a manejar más estos 2, porque esta glicosilada no tiene mucho valor si el paciente tiene anemia, por ejemplo. Por debajo de 10 de hemoglobina ya va a variar la hemoglobina glicosilada, entonces no tiene mucho valor, por si acaso. El paciente entonces no tiene síntomas clásicos de hiperglicemia y podemos repetir entonces el examen de laboratorio. ¿Qué pasa? ¿Vuelve a salir la glucosa mayor de 126 en ayunas? Ya es diabetes. Si tenemos un paciente asintomático, lo que hemos visto en la pregunta anterior, que tiene un criterio positivo, ¿recuerdan? Salió 135. Y el otro no es tanto negativo, es anormal, ¿no? Porque no ha salido menos de 100 la glucosa. Esa es una glucosa alterada en ayunas. Se debe repetir la prueba que esté alterada. O sea, podríamos haberle pedido también otra glucosa basal,
¿de acuerdo? Si se al día la glucosa basal mayor o igual a 126, en este caso ya estaba el diagnóstico. Pero es mejor pedir, por eso va la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Pedir otra glucosa basal o hacer el test de tolerancia? Es mejor el test de tolerancia, ¿ya? Acá tienen un ejemplo, miren, si la hemoglobina glicosilada es de 6% y la glucosa en ayunas es 130, ¿se dan cuenta? Miren, hemos dicho que más de 126 es diabetes, ¿sí o no? Pero si vamos a hablar solo de hemoglobina glicosilada, no tiene este criterio. ¿Qué hacemos? Ya no vamos a utilizar la hemoglobina glicosilada. Le podemos repetir la glucosa en ayunas o también le podemos hacer un test de tolerancia a la glucosa. Si repetimos la prueba y esta sale normal, digamos el paciente pues o sale intolerancia a la glucosa, si es que le han pedido ustedes el test de tolerancia, lo que recomendamos al paciente no es que se vaya, señor, usted ya no es diabético, váyase. El paciente va a ir a hacer lo mismo. No, este paciente tiene riesgo a diabetes, es un prediabético. Simplemente tiene que pasar a terapia o tratamiento dietético y ejercicio. Y hay que volverle a citar en 3 meses probablemente, porque si le citamos en 6 meses se va a perder el paciente. Pregunta entonces, a ver, si es un paciente de 45 años con glucosa entre 118 y 135 en 2 oportunidades diferentes, ¿cuál es la conducta a seguir? No se olviden, test de tolerancia a la glucosa. Test de tolerancia es más específico que volver a pedir otra glucosa. A ver, si tengo un paciente o un hombre asintomático que presenta 2 análisis de rutina, miren las glucosas, 132 y 130. ¿Ya pueden hacer diagnóstico o no? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿No? Diabetes. Ya es diabetes tipo 2, estamos diciendo 2 exámenes mayor a 126 sin que tenga síntomas, ya es diabetes. ¿Qué hay que hacer? Iniciar tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento actual de la diabetes? Es dieta, pero los últimos consensos, el del 2012, ha habido un consenso último, se han juntado la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación Europea de Diabetes y la Asociación de Endocrinólogos Americanos, y han consensuado. El tratamiento actual de la diabetes tipo 2 para la mayoría de los pacientes que recién comienzan su diabetes es metformina y dieta. Por si acaso es el cambio último que ha habido. Ya no es solo dieta, es metformina y dieta. Metformina para los pacientes que no tengan intolerancia a la metformina, ¿no? Porque hay muchos pacientes que tienen de repente intolerancia, entonces se quedan con dieta, pero aquellos que no tienen intolerancia es metformina y dieta. A ver, esta es una persona obesa de 57 años. Miren, tiene síntomas. Polidipsia, poliuria en la primera consulta. ¿Cuál es el examen de laboratorio más apropiado? ¿Cuál sería el examen más apropiado? Glucosa en ayunas, porque están sospechando ¿de qué? De diabetes. ¿Sí o no? ¿Qué enfermedades creen ustedes que les va a dar polidipsia y poliuria? Diagnóstico diferencial de la diabetes. Diabetes insípida, puede ser. Otra causa, hipercalcemia. Otra causa, hay pacientes que son psiquiátricos, y empiezan a tomar agua, un montón de agua y orinan. Se llama polidipsia psicógena y no parece, no es que ustedes van a verlo y van a estar ahí, no parece. La polidipsia psicógena, el que toma bastante agua va a orinar y él te va a decir, tengo mucha sed, yo tomo bastante agua y orino. Muy bien, entonces, ¿qué es lo? Pero miren la edad. Un paciente obeso que tiene poliuria, polidipsia, lo más probable es que sea diabético. Mayor de 40 años la probabilidad de diabetes es mayor,
En la diabetes tipo 2, dentro de la fisiopatología, se suele dar lo siguiente a excepción. La actividad de los PPAR gamma se deteriora severamente, hay aparición brusca de los síntomas, hay una cardiopatía diabética propia, algunos casos son asintomáticos, puede coexistir otras patologías del denominado síndrome X o síndrome metabólico. ¿Cuál sería la respuesta acá? Todas las anteriores. Todo lo anterior tiene que ver con la diabetes. La diabetes es una enfermedad metabólica sistémica, no es solamente el azúcar en la sangre, es sistémica y tiene que ver con el metabolismo. Los PPAR, como ven ustedes acá, son en realidad marcadores que tienen que ver básicamente con lo que es el metabolismo de la glucosa y los receptores de la insulina. Recuerden ustedes que cuando la glucosa, ¿para qué sirve la glucosa? Para producir energía. Nuestro cuerpo trabaja con glucosa. 60% de la glucosa la utiliza el sistema nervioso central. El resto va a trabajar a nivel del músculo y el tejido graso. ¿De acuerdo? Y ahí va a convertirse en energía. ¿Se acuerdan del ciclo de Krebs? ¿Se acuerdan o no? El ciclo de Krebs tiene que ver con la glucosa. Entonces la glucosa tiene que, digamos, oxidarse y convertirse en energía. Pero a veces, en la diabetes sobre todo, ocurre dentro de la fisiopatología lo que denominamos resistencia a la insulina. ¿En qué consiste? Normalmente la insulina es como una llave. La insulina abre a la célula del tejido muscular y el tejido graso, y la glucosa, que es llevada por unos transportadores, ingresa al tejido y ahí se metaboliza. Pero ¿qué sucede? Que existe en los adipocitos sobre todo una alteración que tiene que ver con este mediador PPAR, sobre todo el PPAR gamma. Este PPAR gamma hace que se diferencien estos adipocitos y entonces ocurre una alteración. Como hay una disminución en relación a los PPAR gamma, estos PPAR gamma no van a poder entonces sensibilizar a que la insulina ingrese a los lípidos, y eso se llama resistencia a la insulina, tanto a nivel muscular como a nivel graso. Y entonces estos PPAR sí tienen que ver ahí. La prueba de la hemoglobina glicosilada. La prueba de la hemoglobina glicosilada, ¿qué cosa es? Como ven acá, es un examen que no necesariamente se usa para diagnóstico. En algunos países, vuelvo a repetirles, en algunos países sí se usa, pero nosotros lo usamos para seguimiento del control metabólico de la glucosa. La hemoglobina glicosilada, entonces, lo que nos va a mostrar es el control. Básicamente se puede ver del primer mes o del tercer mes. En este caso puede ser de todos los meses, ¿no? Pero en realidad recuerden que el glóbulo rojo, ¿cuántos meses vive? 120 días, ¿no? El glóbulo rojo es una célula que vive 120 días. Entonces la hemoglobina dentro del glóbulo rojo es la que va a transportar el oxígeno. Cuando una persona tiene diabetes, el exceso de la glucosa se va a pegar a la hemoglobina y van a formar un compuesto que se denomina hemoglobina glicosilada. Es un enlace no covalente. ¿Qué quiere decir? Que no se puede despegar. Se une y hasta que el glóbulo rojo se muera, va a cargar la glucosa que se ha pegado ahí. Entonces, fundamentalmente la hemoglobina glicosilada nos está mostrando la glucosa de los 3 o hasta 4 últimos meses. El 50% del total del valor de la glucosa es del último mes. El 25% es del mes anterior y el otro 25% del mes subanterior. ¿De acuerdo? Entonces, si yo les pido hoy en enero una hemoglobina glicosilada a un paciente diabético,
El 50% es la glucosa que tuvo en diciembre, el otro 25% es noviembre y el otro es octubre. ¿De acuerdo? Entonces, esta hemoglobina glicosilada, como ustedes ven acá, es como una relación, es un promedio de las glucosas. Imagínense que yo soy una persona que tiene diabetes, por si acaso todavía no la tengo, espero no tenerla, porque tengo carga familiar. Si yo fuera diabético, tendría que hacerme mi control de la glucosa en ayunas, ¿sí o no? 2 horas después de almorzar o de cenar, y de repente en la noche. Es la mejor forma de hacerte un control de la glucosa, con el glucómetro, el aparatito. Entonces, para saber si estoy bien controlado, tendría que, para sacar un promedio, anotar todas las veces que me hago mi chequeo, ¿sí o no? Entonces, si me hago mi chequeo 3 veces al día, en una semana, ¿cuántas veces serán? 21, ¿sí o no? Y en un mes, casi 80. Y en 3 meses, 240 veces. ¿Qué hago con eso de valor? Empiezo a sumar y saco un promedio. Eso es la hemoglobina glicosilada. O sea, así yo no me haya controlado los 3 meses, ese examen de la hemoglobina glicosilada me dice cómo ha estado mi glucosa los 3 últimos meses. Es el más importante para control de la diabetes. Y acá está, miren, ¿cuál es el valor normal de la hemoglobina glicosilada? La hemoglobina glicosilada normal en una persona no diabética debe ser de 4.5 a 5.5. ¿Ya? De 4.5 a 5.5. Eso equivale a tener entre 60 y 100 de glucosa en promedio. Si yo o alguna persona tiene intolerancia a la glucosa o tiene resistencia a la insulina o prediabetes, es de 5.5 a 6.4. ¿Ya? De 5.5 a 6.4. Por eso es que diabetes se considera cuando es mayor de o igual a 6.5. Entonces, cada 35 miligramos de glucosa equivale a 1% de hemoglobina glicosilada. ¿De acuerdo? 35 miligramos de glucosa equivale a 1% de hemoglobina glicosilada. Si la glucosa normal, que es de 70 a 100, es igual a 5.5, a ver, saquen una relación. Si esta persona que viene tiene 8.5 de hemoglobina glicosilada, ¿cuánto de glucosa en promedio tiene? ¿Cuánto? Si por cada 1% sube 35, tienen que sumar 35 3 veces, ¿no es cierto?, al valor, y sumarle eso a 100, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 205, ¿ve? Más o menos, ¿ah? El promedio de la glucosa. Por eso es que están estos valores acá. Si ustedes van sumando, más o menos es 35 lo que va aumentando. Por eso cuando viene un paciente diabético con 15, ¿cuánto de glucosa tendrá? 400, 500. ¿Se entiende esa parte? ¿Ok? Ya, vamos avanzando entonces. Mujer de 33 años de edad, con 24 semanas de gestación, con una glucosa en ayunas de 100 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el primer examen de laboratorio? Primero, una gestante de 33 años con 24 semanas, ¿es normal que tenga 100 de glucosa? Si para una persona que no es diabética hemos dicho hasta 100, ¿es normal o no? ¿Ah? No es normal. Una gestante con diabetes debe tener menos glucosa. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pedirle otra glucosa en ayunas para cerciorarse si efectivamente este valor de glucosa está normal o no. La diabetes gestacional actualmente, todavía los criterios últimos
refieren que este es el test de tolerancia que se debe hacer a una mujer entre 24 y 28 semanas de gestación. Toda mujer que tiene de 24 a 28 semanas y tiene una glucosa mayor, como ven acá, de 90, ni siquiera 95 ahora, se tiene que hacer un test de tolerancia. Hay que ver factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? He tenido un embarazo anterior con un bebé que pesó más de 4 kilos. En el embarazo anterior ha tenido preeclampsia. En el embarazo actual ha subido más de peso. Oye, a mi abuelita justo le han detectado diabetes hace una semana y ella está gestando, factor de riesgo. O sea, se tiene que establecer factores de riesgo, entonces estas pacientes pasan a test de tolerancia a la glucosa. Actualmente ha habido una revisión y el año pasado en el consenso que hemos tenido, junto con los de medicina interna, un evento en agosto del año pasado, se quiere cambiar los criterios de diabetes gestacional, de acuerdo a un estudio europeo que se llama APO, H-A-P-O, APO. Los españoles actualmente, ya ellos, porque es el estudio y los españoles los que han tomado un poquito la batuta en esto, ya han hecho estudios y están bajando lo que es la glucosa en ayunas. Dicen que debe ser menos de 90. Sin embargo, yo me imagino que para este año va a salir ya el consenso con la Asociación Americana de Diabetes, que van a bajar estos criterios para diabetes gestacional. Miren, ¿cuáles son los criterios de diabetes gestacional? Inclusive ahora solamente se les va a hacer un test de tolerancia, ya no como se está haciendo actualmente. Primero le damos 100, luego 75 gramos. Va a cambiar esto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque dice que cuando la glucosa sube, más de los valores que están acá, ahora inclusive van a ser menos, ¿qué pasa? Ya hay un daño en la placenta, o sea, ya hay un daño en el producto. No vamos a esperar 20 años para ver complicaciones en la mamá, no, estamos hablando de las complicaciones en el feto.